channel. I'm so excited for today's video because it's gonna be my first farmhouse kitchen DIY using Dollar Tree items. My kitchen is not too big, so all these projects fits perfect in a small spaces. That's one of the reasons that I'm really happy with this project. I really hope you like it, and if you do, give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. And if you are new here and you like DIYs, home decor, make sure to subscribe to my channel and hit the bell to get notified every time I post a new video. Remember, here you can enable English captions if you need it, and if you want to see how I make this farmhouse kitchen decor using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta por el proyecto de hoy porque va a ser mi primer proyecto de decoraciones rústicas para la cocina utilizando materiales de Dollar Tree. La verdad es que mi cocina es bastante pequeña, así que estoy enamorada de estos proyectos porque encajan perfecto en cualquier pequeño espacio. Espero realmente que a ti también te gusten, y si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like porque le ayuda demasiado a mi canal a que siga creciendo. Y a que si eres nuevo por aquí y no te has suscrito a mi canal todavía, pues que lo hagas y que actives esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras, y si quieres ver cómo hice mi proyecto de decoraciones rústicas de cocina utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro primer proyecto voy a estar utilizando reglas de madera. En total voy a necesitar 3 para este proyecto, y voy a comenzar quitándoles esta parte que es plástica. Es donde están todos los números de la regla y es muy sencilla de sacar. Una vez se las haya quitado a todas, voy a comenzar a colocarlas lo más derecha posibles, pero dejando un pequeño espacio entre medio de cada una de las reglas. Luego voy a estar utilizando popsicle sticks y le voy a colocar 3 en estas reglas, dejando más o menos el mismo espacio entre cada uno. Y de esta manera logro crear un pequeño sign. Sé que el envase se ve terrible, pero es mi pintura en color Dark Walnut, es pintura para madera, y la voy a estar utilizando para pintar todas las reglas. Voy a utilizar una esponjita, se lo voy a aplicar a toda la madera. Y una vez haya terminado, voy a utilizar una servilleta en la que pueda remover todo el exceso de pintura que tenga. Y así es como debería estar viéndose nuestro sign de madera. Luego voy a estar utilizando estos pequeños platitos que son para anillos. Los puedes conseguir también en Dollar Tree y son el tamaño perfecto para este proyecto. Voy a necesitar 3 en total. Y como ven, pues tienen muchos diseños y quiero que sean totalmente blancos, así que voy a utilizar mi pintura en spray semi-gloss en color blanco. Voy a darle 2 manos de pintura y así es como se deberían estar viendo. Para darle un poco de color voy a utilizar mi pintura acrílica en negro brilloso, y con mi esponjita voy a comenzar a resaltarle todos los bordes que tiene el plato. Anteriormente los tenía en color oro, pero en esta ocasión se los voy a estar pintando en color negro, y voy a estar haciendo exactamente lo mismo con mis 3 platos para anillos. Una vez se hayan secado voy a utilizar stickers, esto los puedes conseguir también en Dollar Tree, y voy a necesitar las letras E, A y la T. Voy a colocarle una letra por cada plato en el mismo centro. Ahora voy a colocarle un poco de Mod Podge, pero en este caso es brilloso porque quiero que el aspecto que termine viéndose en estos platos pues sea un poco más de cerámica brillosa. También le voy a estar colocando en todos los bordes, protegiendo la pintura en color negro que le había colocado. Una vez se hayan secado, puedo comenzar a ubicarlos donde es que quiero que queden cada uno de ellos. Para pegarlos voy a utilizar mi pega E6000, pero la voy a mezclar un poco con pega caliente para que se seque un poco más rápido. Todos los platitos deben quedar en el mismo centro y el mismo espacio de separación entre cada uno. Para poder colgarlo de la pared, puedes utilizar los popsicle sticks que tiene en la parte de atrás. Y mis amores, este sería el resultado final de nuestro primer proyecto.
Yo había visto esta decoración anteriormente en una tienda, pero era gigante y no me cabía en mi cocina, pero a la misma vez me encantaba, así que decidí recrearla mucho más pequeña y la verdad es que me gusta muchísimo más cómo se ve. Para nuestro segundo proyecto vamos a necesitar una de estas bombas o chupones que se utilizan para destapar inodoros o tuberías. Voy a necesitar solamente el palito de madera. Yo decidí cortarlo a 4 pulgadas de largo y utilicé una cegueta de mano para poder cortar mi palo de madera. Una vez lo haya cortado, así es como se debería estar viendo. Los bordes no son perfectos, así que voy a utilizar una lija de mano, pero igual pudieras utilizar alguna maquinita que tuvieras en tu casa. Y debes lijar los bordes para que te queden lisos y derechos. Luego con mi Waverly Chalk Paint en color blanco voy a aplicarle 2 capas de pintura. Con un lápiz voy a comenzar a escribirle la palabra farmhouse, pero tú pudieras escribir lo que tú desees. Recomiendo hacerlo en lápiz primero porque así evitas cualquier error y que luego no lo puedas borrar. Una vez tengas la palabra completa, ahora voy a utilizar un Sharpie en color negro para marcar y resaltar todas las letras. Y en una de las esquinas decidí hacer un pequeño lacito en soga. Para el mango de mi rolling pins voy a estar utilizando esta esponjita. En muchas ocasiones la botamos porque ya no nos sirven. Yo quise darle un uso a lo que es la parte en madera. Lo primero que voy a estar haciendo es cortando este palito por la misma mitad. Luego una de esas mitades voy a cortarla en otra mitad. Y debes lijar los bordes para que también te queden derechos y lisos. Y así como se verían los mangos del rolling pin. Quise aplicarle color, así que utilicé la misma pintura de mi anterior proyecto en color Dark Walnut. Y una vez le hayas aplicado el color, siempre debes utilizar una servilleta para sacar todo el exceso de pintura. Para pegarlos voy a utilizar mi Super Glue en gel. Es muy fácil, muy rápido de hacerlo de esta forma. Y voy a colocarle estos manguitos a cada uno de los extremos del rolling pin. Una vez se haya secado, así es como se debería estar viendo. A mí me encanta, es muy pequeñito y súper lindo. Que quise hacer otro formando la palabra kitchen. Y me encanta cómo se ven juntos. La verdad es que con solo $2 entre el plunger y lo que son las brochas pudieras hacer muchísimos rolling pins. Sale sumamente económico, es totalmente en madera y se ve precioso en una cocina farmhouse. Para mi tercer proyecto voy a utilizar otro de estos platitos pequeños que son para anillos. Voy a pintarlo con mi pintura en spray en color blanco semigloss y luego voy a pintarle los bordes en color negro como hice anteriormente. Luego voy a estar utilizando esta libreta de anotaciones, la pueden conseguir también en Dollar Tree y tiene varias cosas que puedes utilizar. Una de ellas es que tiene el estilo como Buffalo Check en la parte de adentro y también tiene este pequeño cerdito en la parte de al frente. Lo primero que voy a estar haciendo es cortar todo el borde dejando un pequeño espacio en color negro a vuelta alrededor de mi cerdito. Una vez lo haya cortado, así es como se debería estar viendo. Luego con la carpeta que nos queda de esta libreta en este estilo de Buffalo Check voy a estar marcando un círculo de cuánto mide más o menos nuestro plato de anillos y lo voy a estar cortando. Y luego debes pegarlo con pega caliente. Voy a utilizar letras para formar la palabra farm. Si tus letras fueran como las mías que tienen muchísimos colores, solamente tienes que pintarlas del color que realmente necesites. Y comenzar a pegarlas en el mismo centro formando la palabra farm. Voy a utilizar Mod Podge brilloso para poder crearle una capa protectora a todos los stickers.
Luego voy a utilizar estas cadenas en negro que también las puedes conseguir en Dollar Tree. Voy a estar cortándolas porque necesito 2 pequeños pedacitos que tengan 4 cada una. Y voy a ponérselas en lo que es mi cerdito. Tengo que primero hacerle un círculo, así que me dejé llevar por el tamaño de un drawing pin para que se me hiciera más fácil. Luego solo tengo que colocarle y volver a cerrar esa cadenita. Así es como se debería estar viendo y voy a hacer exactamente lo mismo pero al otro extremo para que nuestro cerdito pueda colgar de nuestro plato de anillos en ambos extremos. Solo utilizo pega caliente y lo voy a estar pegando en la parte de atrás de nuestro plato. Luego voy a utilizar este hanger que también trae nuestras cadenas y se lo voy a colocar en la parte de arriba para poder colgar este sign que acabamos de hacer. Se ve muy bonito colocado en la pared y se ve super farmhouse style. Espero realmente que te hayan gustado estos proyectos tanto como a mí. Estoy sumamente emocionada porque son mis primeros proyectos de decoraciones de cocinas estilo farmhouse y son inspirados en varios artículos que he visto en muchísimas tiendas últimamente, pero hechos a mi medida y utilizando materiales de Dollar Tree. Recuerda también que me puedes seguir en mis redes sociales Instagram y Facebook, que te los voy a estar dejando aquí en pantalla y en la descripción de este video. So guys, this is the end of the video and thank you so much for watching. If you like my DIY, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below which one is your favorite and share this video with all the people you can. Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Por favor dame un bonito like si así fue. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comenta en la parte de abajo cuál de todos fue tu favorito. Y comparte este video con todas las personas que puedas. Guys, remember I see you this Monday with a new super cool DIY. No, mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Un beso gigante. Bye.